Es martes y como cada martes es tiempo de hablar de letras y como siempre lo hacemos aquí en la librería Entre Libros con nuestro experto en libros como es Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Además, hoy un programa especial porque tenemos un invitado especial. Sí, la verdad es que como otras veces es de los invitados que da gusto y de los libros que teníamos muchas ganas de poder tener entre nuestras manos y de poder presentar. Cuéntanos, ¿quién es él? Pues él es Jesús Pastor, ya le hemos entrevistado otras veces gracias a sus libros de leyendas. El primer libro que editamos en Editorial del Biche fue suyo, El Paso Literario, el último hace un par de años, Segovia entre libros. Y bueno, y ahora nos sorprende con su primera novela. Una novela que yo me lo he pasado pipa, está súper bien ambientada, transcurre toda en Segovia, como es de un amante de Segovia y de su literatura. Y bueno, aquí le tenemos, Jesús Pastor, su primera novela, y yo creo que va a sorprender a muchos de sus lectores y de sus seguidores. Pues Jesús, tu turno, cuéntanos. Un mal que 100 años dure. A ver, la novela en realidad casi fue una idea de él, el que yo me puse a escribir una novela. Yo estoy estoy más acostumbrado a escribir a lo mejor cuentos o poesías o ensayos. Novela pues no había abordado. Y casi me lanzó un reto, me dijo que para las Navidades de 2020 te animas, y yo dije que sí, pensando que en 3 meses le iba a decir que no se me había ocurrido nada, pero sí que se me ocurrió. Entonces, bueno, pues me adelanté bastante a lo de las Navidades y ha sido muy divertido escribirla. ¿Qué vamos a poder encontrar en esta novela, en tu primera novela? Bueno, pues a ver, mi idea era no hacer un argumento convencional, sino una cosa que fuera lo más original posible. Me costaba trabajo seguir una trama completa de principio a fin, entonces son como varios relatos que van enlazados unos con otros, es decir, cada capítulo tiene su propio final y luego continúa. Entonces son 3 generaciones las protagonistas, incluso 4, se podría hablar de una primera generación, durante 100 años en la historia de Segovia. Y por un lado está la trama de Colmenares, Diego de Colmenares, que está buscando documentación para escribir la historia de Segovia, y por otro lado, cosas que, bueno, que suceden o que no sucedieron y que no se contaron. Pues aproveché también para, por un lado, documentarme y por otro lado, pues gastar como bromitas y cosas de estas. Quiero decir que aparecen personajes actuales. ¿Por qué decidiste este tema precisamente? ¿Por qué decidiste abrir ese cajón que para muchos es desconocido? A ver, no sé muy bien por qué, pero me vino un argumento a la cabeza y me vino una especie de cuento. Me vino la idea de una novela histórica ambientada en la época de Felipe II. Lo más curioso del asunto es que realmente Felipe II era como los madrileños domingueros. O sea, él vivía habitualmente en Madrid, pero le gustaba venir por aquí, no sé si todos los fines de semana o cuando tuviera libre. Y el detalle añadido es que, oye, para eso era un rey y no iba a tener un apartamento perdido. Se montó el Palacio de Balsaín para venir aquí, que ahora el palacio pues queda en alguna torre y cosas así. Y no solo eso, como era muy largo el camino, acaba haciéndose hasta un palacete en la Fuenfría. Entonces la idea era, se me había ocurrido la idea de que venía Felipe II y había una trama para asesinarle. Entonces con eso, pero claro, con eso llené como 20 folios. Entonces eso no era una novela. Y se me ocurrió que si en vez de una vez eran varias veces las que venía y siempre había una trama para asesinarle, cada vez distinta y cada vez con un resultado pues generalmente fallido, y se me ocurrió que hubiera una mujer que estuviera detrás de los atentados, pero con alguna cosa que de vengarse de él. Es decir, algo que fuera así lioso, pero a la vez que fuera sencillo, y que la cosa es que, claro, tenía que durar 100 años porque se me ocurrió ponerle el nombre se me ocurrió el nombre antes de tener casi la novela. Entonces, que tenía la idea de hacer una especie de homenaje secundario a lo de 100 años de soledad, que son 100 años, con varias generaciones, y en este caso, pues,
buscando buscando en la historia de Colmenares, me iba basando en los episodios que él cita. Que si la construcción del Palacio Balsaín, la epidemia de peste, que encima venía al pelo, el incendio de la catedral, la boda de Felipe II, y metiendo pues personajes actuales que, bueno, pues que completaran un poco para mezclar lo trágico con cosas un poco más divertidas. Por ejemplo, hay un entierro y está presidiéndolo Adolfo Suárez, que vive al lado del templo de los jesuitas, o sea, claro, donde vivía el gobernador civil. En un momento dado aparecen además las autoridades, que es bueno, pues, a ver, que es doña Clara, que es una mujer muy poderosa de Segovia. Está claro que humor vamos a encontrar. Sí, de vez en cuando hay alguna. O sea, incluso aparece Machado una vez por ahí dando un paseo. Pero eso lo dejé para los capítulos donde aparece Colmenares. En los otros no hay humor, en los otros suelen ser historias truculentas. Pero bueno, las historias de Reyes suelen, no quiero descontextualizar, digo, las historias de reyes antiguos, probablemente las modernas también, suelen ser muy truculentas. O sea, todos los reyes tenían sífilis y gota. Vamos, no hay más que mirar cualquier libro de historia. Es decir, todos eran grandes comedores y grandes de otra cosa. Entonces, claro, con Felipe II siempre se tiene la imagen de un tío muy severo, tuvo montones de amantes y al final iba arrastrando la pierna ya porque con la gota no se podía ni mover. Entonces yo iba buscando a ver cómo enlazamos, y la clave pues se me ocurrió, digo, pues una familia que fuera importante en Segovia, y bueno, pues lo desvelo ya, pues son la familia Peñalosa. Y como corresponde, son personajes tomados de la historia de Colmenares, varios. Es decir, doña Ana de Peñalosa, aparte de ser ahora una concejal, de aquella familia hubo una Ana de Peñalosa que fue la que organizó el robo del cadáver de San Juan, que aparece también en la novela y aparece en... Bueno, y vamos a dejarlo ahí porque nos desvelas toda la novela, Jesús. No puedo avisar, puedo decir que pasan tal cantidad de cosas, Pepe que lo ha leído, que esto es una mínima parte. Nos comentaba Pepe que es la primera novela que escribes. ¿Cómo han sido esas sensaciones? Una vez que has acabado de ella, ¿te vas a volver a animar a hacer otra novela? Bueno, tengo la suerte, ya lo anuncio desde aquí para todo, que me jubilo este mes de septiembre. Entonces, no sé muy bien qué va a ser de mí a partir de septiembre. Lo que estoy seguro es de que no me voy a aburrir, que voy a disfrutar mucho de la jubilación. Supongo que de vez en cuando escribiré. A mí sobre todo me gusta leer, yo soy profesor de literatura. Me gusta leer, comentar lo que otros han escrito. Eso de escribir yo me da más reparo. Llegué a escribir una novela corta cuando tenía 20 y pocos años, gané un accessit en el Ateneo Albacetense, no la publicaron y bueno, pues se me había olvidado ya. Pero sí que de vez en cuando he escrito cuentos. Por ejemplo, sí que estoy acostumbrado al ritmo de los cuentos o poesías. Bueno, pues costó trabajo, no sé si me animaré con otra novela. También es cierto que Pepe me animó bastante, ¿eh? O sea, había pasado con otro compañero de otro instituto que se jubiló, sacó una novela y tal, y me dice, pues venga, igual que ha hecho Mariano, pues tú... Pues bueno, pues ya está, y estoy muy contento, me lo he pasado bien escribiéndolo, me he aprendido un montón de cosas sobre la historia de Segovia. ¿Ha ayudado el confinamiento a que acabases antes de tiempo la novela? No, prácticamente lo tenía acabado. Lo que sí produjo fue un cambio en los capítulos finales, porque estaba escribiendo los episodios de la epidemia de peste de Segovia y los redacté de una manera que casi pareciera que estábamos en la situación actual. Porque, y eso animo a la gente que lo tenga, es sorprendente leer la descripción que hace Colmenares de la peste, de la epidemia de peste en Segovia en el siglo XVII, porque parece que está hablando de la actualidad. O sea, habla de que se habían llenado los hospitales, que la gente que metían a los enfermos en las cuevas, que la gente no se atrevía a salir de casa, incluso dice que prohibieron tocar las campanas. Yo iba leyendo, digo, es impresionante porque casi parece... Y lo de las campanas era para que no pareciera que estaban de fiesta. O sea, yo iba leyéndolo y bueno, pues los últimos capítulos... Bueno, luego me permití alguna broma con el tema. O sea, que de pronto uno dice, y no pasar ni 500 años hasta que vuelvas
Segovia estar confinada en sus casas. Digo, bueno, pues vale. Pero bueno, de esas se me ocurrían muchas, ¿no? De jugar con el presente y el pasado. Pepe, lo más difícil, te toca mandar un mensaje para que la gente apueste por este libro, por esta novela de Jesús. La verdad es que Cogemos el micro, que si no, no se nos escucha. La verdad es que es una novela que yo cuando lo iba leyendo, me las iba pasando por capítulos, me estaba divirtiendo muchísimo. Aparte de que está, desde mi punto de vista, bastante bien escrita, se nota que, evidentemente, como profesor de literatura, ha leído, y aunque no sea su primera novela, los cuentos los tiene muy trabajados, por eso son pequeños capítulos muy intensos en el que pasan muchas cosas. En cada capítulo pasan infinidad de personajes que todos conocemos, desde la familia Peñalosa. Empieza la historia ahora con el famoso, que estamos en el centenario, ¿no?, de la rebelión comunera. Empieza la historia, justo empieza y termina cuando Diego de Colmenares ya decide escribir su historia famosa de Segovia, ¿no? Entonces, durante esos 100 años pasan muchísimas cosas a través de 200 páginas. Capítulos muy cortos, muy intensos y con multitud de personajes, que además hay en algunos capítulos que te diviertes, pero está muy bien hilvanado. O sea, de pronto, pues como decía Jesús, está situado en el siglo XVI-XVII y te está hablando de un personaje que es Antonio Machado. O por ejemplo, como decía la alcaldesa. O sea, es que hay muchísimos personajes que ha metido dentro de la historia de la novela, pero está todo muy bien unificado. Merece la pena adentrarse en esta novela. Por supuesto, porque la gente va a conocer una época de la Segovia distinta, una manera de leer y de conocer la literatura segoviana también distinta, y sobre todo que es muy amena. Pues Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya nos adentraremos en esta novela y te daremos nuestra particular reseña. Pues muchas gracias. Recuerda que yo llevo 37 años siendo profesor. Si lo lees, luego te hago preguntas a ver si te has enterado. Me harás un examen entonces. Y Pepe, como siempre, muchísimas gracias. Y hoy en especial por traernos un invitado tan especial y con una novela tan curiosa. Nada, gracias. Y ustedes ya saben, un mal que 100 años dure no pueden faltar en sus casas.